Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestra. El equipo está formado por Giselle, Giovanni y un servidor, Gustavo. El día de hoy vamos a hablarles sobre el presidente Lázaro Cárdenas. Este personaje nació el 21 de mayo de 1895 y fue reconocido como presidente de la República Mexicana durante el periodo de 1 de diciembre de 1934 a 30 de noviembre de 1940. Durante este periodo acontecieron demasiados sucesos tanto históricos, sociales, económicos, financieros, etc. El día de hoy vamos a enfocarnos sobre la política fiscal y económica durante este periodo. La política fiscal y económica se esperaba que fuera de una manera expansionista, sin embargo no era así. El objetivo de que fuera así era para financiar el proyecto económico y social que traía el presidente para realizar durante este periodo. Las cosas no fueron como se esperaban. Hablando un poco sobre la política fiscal, esta se esperaba que fuera expansionista, pero tuvo un déficit por el sexenio pasado. Referente a la política monetaria, esta fue causada por los bancos centrales, económicos y por el público mismo, es decir, los mexicanos. A principios de la década de los 30 se esperaba que los instrumentos económicos ya estuvieran establecidos, sin embargo apenas empezaban a regularizar para que la economía de México estuviera estable y pudiera funcionar de una manera ascendente. No podían ir las cosas demasiado rápido, todo a su debido tiempo. Primeramente, el Banco de México había sido fundado 8 años atrás, por ende apenas se estaba regularizando la política económica, monetaria. Para el año de 1935, Banco de México acababa de emitir sus primeros billetes. La población no los aceptaba como tal por diferentes causas del sexenio pasado y de sus antecedentes históricos. Hubo un control económico, sí, este sucedió cuando la plata fue reconocida, su valor, cuando su valor más bien tuvo un peso mucho más grande como mercancía que como la moneda misma. Fue entonces cuando en el 36 el Banco de México decide hacer de manera oficial ya la moneda y fue ya utilizada por las personas. Es importante mencionar que Banco de México funcionaba de manera independiente a Secretaría de Hacienda, es decir, Banco de México no otorgaba ningún dinero a Secretaría de Hacienda para realizar sus funciones, estas funcionaban de manera diferente. Entonces, repito, no había una estabilidad monetaria perfectamente establecida, apenas empezaban a regular las cosas. Hablando un poco sobre la política fiscal, durante este periodo se empezaron a establecer todos los lineamientos para la recaudación de los impuestos, impuestos generales, impuestos para la importación, para la exportación. Fue así cuando México empezó a tener una estabilidad un poco más notoria para el crecimiento de su economía. Esto ha sido todo por la parte de la política fiscal y económica. Hola, yo soy Giselle y en la parte del crecimiento económico durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río, él propuso el modelo primario exportador, que era básicamente convertir en México en una potencia mundial en producción de granos, de tal manera que nosotros los mexicanos fuéramos autosuficientes en la producción de esta, para posteriormente poder tener la capacidad de poder exportar esto en todo el mundo. También Lázaro Cárdenas buscó mucho fortalecer todas las actividades del sector primario, con la finalidad también de que si el sector primario estaba fuerte, iba a pasar lo mismo con los otros dos sectores, el secundario y el terciario. Entre 1935 y 1940 el Producto Interno Bruto creció en un 30.27%. También el promedio anual de la inflación fue de 4.88%. Algo que también marcó mucho este sexenio es que Lázaro Cárdenas recibió ingresos fiscales adicionales a los que se habían estado recibiendo anteriormente en otros sexenios, lo cual a Lázaro Cárdenas le ayudó para poder gastar en más recursos y poder impulsar la inversión pública. Otra cuestión de parte de la economía es que durante su sexenio se vio e impulsó mucho la creación y el crecimiento de las industrias de transformación, al igual que de las empresas. Esto con la finalidad de que México creciera, y se vio impactado en las estadísticas, pues muestran que la producción manufacturera creció en un 53%. También durante este sexenio se creó una amplia red de instituciones de crédito divididas en tres grupos, que eran los bancos que financiaban la agricultura, como el Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Banco Nacional Agrícola.
Posteriormente el 2 eran las instituciones encargadas de financiar la industria, como el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas. Y por último, el Banco Nacional de Comercio Exterior y la Compañía de Exportación e Importación. Buenas tardes, yo soy Giovanni Gómez Mate y les voy a platicar un poco acerca de los acontecimientos históricos ocurridos en el sexenio del expresidente Lázaro Cárdenas del Río. Bueno, uno de los acontecimientos más interesantes e importantes en el sector educativo fue que durante su sexenio se aperturó el Instituto Politécnico Nacional, dando paso a un gran avance en lo que fue en el progreso del sector educativo. También podemos mencionar que en este periodo se abrió el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Historia y el Colegio de México. También durante los años de 1937 y 1938 podemos mencionar que hubo una nacionalización de lo que fueron los ferrocarriles, ya que en compañía de Ferrocarriles Nacionales de México se logró una como nacionalización de todos los ferrocarriles y las vías mexicanas, esto para que pasara al dominio del Estado todo este sector. Durante el cardenismo, que fue conocido este periodo de su sexenio, hubo una mejora en lo que fueron las carreteras y los caminos, esto favoreciendo todo lo que fue el transporte y el flujo de mercancías y de personas, facilitando el comercio y el traslado de las personas. Bueno, también el más importante de todos fue la expropiación petrolera, ya que el 18 de marzo de 1938, en un decreto nacional transmitido en el radio a las 22 horas, se anunciaba que el petróleo pasaba a ser ahora sí que de los mexicanos y dejaba de pertenecer de manos extranjeras. Esto para facilitar y favorecer la economía mexicana y que el petróleo sí fuese de los mexicanos. También durante su sexenio se culminó lo que fue la reforma agraria que se venía persiguiendo en la Revolución Mexicana por Emiliano Zapata, que como él decía, la tierra es de quien la trabaja. Entonces, en este sexenio fue que se repartieron las tierras a trabajadores y campesinos para poder tener un control y un mejor autosuficiencia para estas personas. Lo más importante fue que durante su sexenio recibió alrededor de 40,000 refugiados españoles que buscaban asilo político, ya que en su país estaba atravesando por una guerra civil y México les abrió las puertas y los acogió durante este difícil periodo. Ya para finalizar, también en los acontecimientos sociales, durante el cardenismo se creó el Partido de Acción Nacional, mejor conocido ahora como el Partido PAN, y en ese momento quedó a cargo de Manuel Gómez Morín. También se transformó el castillo de Chapultepec en Museo Nacional de Historia, y esto llevó a cabo a que se trasladara la casa presidencial a Los Pinos. Y otra parte como muy importante en manera social y de cultura es que durante ese sexenio se dio la época dorada del cine de oro mexicano, con actores como Pedro Infante, María Félix, Mario Moreno Cantinflas, mejor conocido como Cantinflas, Sara García, entre otros varios actores. Eso sería todo de parte de mi equipo en cuestión del tema del sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Agradecemos su atención, muchas gracias y buenas tardes.